Tenemos Lucas capítulo 9, versículos 37 al 45. Dice la palabra de Dios: y aconteció al día siguiente que, apartándose ellos del monte, gran compañía le salió al encuentro. Y he aquí, un hombre de la compañía clamó diciendo: Maestro, ruégote que veas a mi hijo, que es el único que tengo. Y aquí un espíritu le toma y de repente da voces, y le despedaza y le hace echar espuma, y apenas se aparta de él quebrantándole. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo Jesús dice: oh generación infiel y perversa, ¿hasta cuándo tengo que estar con vosotros y os sufriré? Trae tu hijo acá. Y como aún se acercaba, el demonio le derribó y despedazó más. Y despedazó. Mas Jesús increpó al espíritu inmundo y sanó al muchacho, y se lo volvió a su padre. Y todos estaban atónitos de la grandeza de Dios y maravillándose todos de todas las cosas que hacía. Dijo a sus discípulos: poned vosotros en vuestros oídos estas palabras, porque ha de acontecer que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían esta palabra y les era encubierta para que no la entendiesen, y temían preguntarle de esa palabra. Tome su lugar, mis hermanos. Nomás para poder refrescar un poquito la memoria, mis hermanos. Recuerde que venimos después de que Pedro hizo, o Jesús, mejor dicho, les pregunta qué decían las gentes que era él. Sí, y veíamos que Pedro hacía esa afirmación, mis hermanos, tan contundente, tan llena de teología, tan profunda, que Pedro reconocía en representación de los 12, que decía: tú eres Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pero veíamos, mis hermanos, como corte de escena y rápidamente, en pocos versículos, en pocos minutos a lo mejor, en pocas horas a lo mejor, Pedro ahora estaba sugiriendo a Jesús hacer un plan mejor que el plan que Dios tenía para Jesús. Veíamos cómo, mis hermanos, a veces tenemos esa discrepancia entre lo que decimos versus lo que hacemos, ¿sí? Podemos decir una cosa y Jesús termina esa parte así. Vemos esos versículos que terminan así, advirtiéndoles a todos. No me se trata de decirlo. Dijo Jesús: si alguien quiere venir en pos de mí, si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Todos los días, cada día. Después de eso, mis hermanos, está la transfiguración, que como les decía ahorita lo vamos a brincar por efectos prácticos, después lo llegaremos ahí. Y después, mis hermanos, llegamos a este acontecimiento. Ya han pasado como alrededor de 2 días, un día, por ahí, ¿sí? Después de lo que pasa con los discípulos. Y este acontecimiento, mis hermanos, muestra a un Jesús que a lo mejor no nos va a gustar. Un Jesús muy diferente al que están acostumbrados a predicar por lo regular o escuchar por lo regular. Esos textos, mis hermanos, van a cuestionar mucho nuestra fe. El cómo estamos haciendo las cosas y la fe con la que hacemos las cosas. Versículo 37, mis hermanos. Dice la palabra de Dios: y aconteció al día siguiente que, apartándose ellos del monte, ¿sí? Día siguiente ¿de qué? De la transfiguración, ¿sí? Este evento se da lugar después de ello, ¿sí? Donde Jesús, Pedro, Jacobo y Juan habían subido al monte. Y después pasa la transfiguración, que ya la veremos después. Al día siguiente, mis hermanos, se entiende como que ellos bajan del monte, ¿sí? De estando de la gloria, de ver a ese Dios prefigurado, a Jesús prefigurado en su gloria, ¿sí? Bajan ahora al valle, ¿sí? Hay un contraste muy marcado entre estando en la gloria de Dios, literalmente lo que estaban presenciando, ahora estar en sufrimiento. Bajaron al valle donde iba a haber sufrimiento. Gran compañía le salió al encuentro. Fíjese, vamos a estar leyendo mucho Marcos, porque Marcos agrega mucho más detalle todavía a la historia. Marcos capítulo 9, versículos 14 y 15. Fíjese cómo lo relata Marcos. Dice: cuando volvieron a los discípulos, vieron una gran multitud que los rodeaba, y a unos escribas que discutían con ellos. Enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida, y corriendo hacia él, le saludaban, ¿sí? Entonces sabemos, mis hermanos, con esto que nos acaba de decir Marcos, que no nomás había una multitud, no nomás estaban los discípulos, sino que también estaban los escribas. Sabemos que ellos, mis hermanos, buscaban cualquier oportunidad para poner en vergüenza a Jesús, para poder tratar de contrarrestar sus enseñanzas.
y los agarraron descuidados. Estaban en el momento exacto. Siempre estaban buscando un momento para meter piedra. Pero, ¿qué es lo que estaban discutiendo? Eso es lo que Jesús les pregunta. Marcos 9, 16 al 18. Y él les preguntó, ¿qué discutir con ellos? ¿A quién le está preguntando, ¿a la multitud? No. ¿A los escribas? Tampoco. ¿A los discípulos? ¿Qué tanto discuten? ¿Qué tanto discuten? Y uno de la multitud respondió, Maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo y siempre se apodera de él, lo derriba y echa espumarrajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Que lo expulsaran, pero no pudieron. La pregunta, como dije, va a los discípulos, mis hermanos. Pero se quedaron callados. Vamos poniéndolo en situación, mis hermanos. Vamos usando la imaginación que Dios nos dio. Viene Jesús con los otros 3 discípulos con los que él estaba. Está esta multitud. No habían podido echar este demonio los discípulos. Habían quedado avergonzados. Y ahora los escribas estaban aprovechando ese momento para avergonzarlos delante de todos y hablar mal de Jesús y de su obra y de sus discípulos. Llega el maestro, llega el jefe. ¿Qué pasó? Y todo el mundo callado. Ni uno de ellos dijo nada. Porque sabían lo que estaba pasando. Los escribas no desaprovecharon la oportunidad, hermanos. No la desaprovecharon. Y quiero que, así como primer punto ya, mis hermanos, quiero que algo. O quiero que nos cuestionemos algo, mejor dicho. ¿Qué imagen estamos dando de Jesús, hermanos? Es lo primerito. Mis hermanos, si decimos que somos cristianos, pero nuestra vida no lo está reflejando, entonces el mundo, mis hermanos, va a aprovechar, ¿sí?, para ponerlo en duda, para hablar mal de Jesús, porque vamos a hacer esa mala imagen, mis hermanos, que estamos mostrando a los demás. Entonces la pregunta que nos debemos cuestionar, mis hermanos, desde ahorita ya, mis hermanos, es ¿qué imagen estamos dando a los demás de Jesús? Si saben que somos cristianos, o si no saben, a lo mejor no saben por alguna razón. ¿Qué imagen estamos dando de que somos cristianos? ¿Con qué se están quedando los demás, mis hermanos? Porque aquí ellos aprovecharon, y así iba a pasar, mis hermanos. Familia, amigos, compañeros de trabajo, lo que sea. Versículo 38. Amén, versículo 38. Y aquí, un hombre de la compañía clamó diciendo, Maestro, ruégote que vas a mi hijo, que es el único que tengo. Este hombre, mis hermanos, para empezar aquí nos dice que clamó, gritó. Este hombre gritó de entre todos, mis hermanos, porque era un padre de familia que estaba desesperado, buscando solución para su hijo. Diciendo, Maestro, ruégote que vas a mi hijo, que es el único que tengo. Versículo 39. Y le empieza a describir, ¿va? Y aquí un espíritu le toma y de repente da voces y le despedaza y hace echar espuma y apenas aparta de él, quebrantándole. Aquí vamos a tenernos un poquito, mis hermanos. Este padre tenía un hijo ya joven, ya era un jovencito, ya era un muchacho, ¿sí?, que estaba poseído por un demonio. Que constantemente hería al joven muchacho. Mateo, mis hermanos, agrega que el demonio varias veces intentó matar al muchacho, lanzándolo en hogueras, o sea, fogatas, ¿sí?, fuego, estanques o pozos de agua, Mateo 17:15. Luego también dice que lo había vuelto sordo y mudo, este demonio. Y este demonio lo tenía así desde que era un niño. ¿Te escuchó bien? ¿Desde qué edad tenía? Desde que era un niño. Ahora, esta es una posesión demoníaca real. Número 1, es Lucas, el médico.
quien está escribiendo este evangelio no es los pescadores, que también lo escribieron y escribieron lo mismo. No, el que está poniendo aquí, lo está escribiendo como una posición demoníaca, es Lucas. El médico, el estudiado entre ellos. Y él está reconociendo lo que está pasando como una posesión tal cual. Él sabría, y porque alguna de las cosas o alguna de las maneras que se manifiesta ese demonio o se trataba de dañar al niño era con epilepsias, como tipo epilepsias. Pero Lucas no lo describe. Y no es porque no se conociera esa enfermedad en ese entonces, porque hay otras partes donde se describe hombres epilépticos. Lucas está haciendo una diferencia. Y Lucas está hablando de que este es un joven poseído por un demonio. Ahora, mis hermanos, aquí puede haber jóvenes o niños o lo que sea que piensen o que sean incrédulos a lo que estoy diciendo. Que sean incrédulos ante los demonios y estas cosas que vemos en la Biblia. Que puedan decir que, bueno, son objetivos ellos y no creen estas cosas, estas historias que dice la Biblia. Pero yo quiero cuestionar eso que tú cuestionas al hablar o no creer en ese tipo de cosas cuando habla la Biblia. Porque podemos decir por un lado que somos muy de ciencia o que nos gusta la evidencia, ¿verdad? Pero nos encanta, por otro lado, somos hipócritas, porque por otro lado nos encanta ver documentales de cazafantasmas. Estamos con esas películas de miedo y ahí traemos miedo después, los mismos que no creen en los demonios de la Biblia, pero sí traen miedo después en documentales de allá afuera. Hipócrita. Entonces, ¿sí crees? ¿Sabes cuál es la diferencia? ¿Sabes cuál es tu problema? Tu corazón no quiere creer en esto. No es que seas muy objetivo, no es que seas muy de ciencia. No, es que no quieres creer lo que dice la Biblia. Porque después ya estás creyendo lo que ves en las películas o lo que ves en documentales. Ya andas teniendo esta ansiedad por lo que ves. Te das cuenta que realmente tienes un gran problema en tu corazón, porque no quieres creer lo que la Biblia dice, pero sí crees lo que ves en película. Este demonio que estaba aquí, trataba de matar a este joven desde su niñez. ¿Sí me escuchó desde qué edad? Porque mis hermanos, no sé, gloria a Dios, cómo acomodó todo lo que traía nuestro hermano pastor esta semana, mis hermanos. Nos estamos dando cuenta de un niño, mis hermanos, que es afectado por un niño. Y nos hablaban entre semana, mis hermanos, de la importancia de estarles repitiendo, de estarlos guiando a los niños, a los jóvenes en el camino de nuestro Padre, la palabra de Dios, de estarlos exponiendo constantemente a la palabra de Dios. Mis hermanos, ¿sabe cuál es nuestro problema? Niños, ¿saben cuál es su problema? Jóvenes, que no creen que lo malo es tan malo. Ese es el problema. Ese es nuestro problema también como cristianos, mis hermanos. No salgamos tan rápido de la imagen, porque nuestro problema es el mismo, mis hermanos. Cuando tratamos de diluir poquito, porque no es tan malo, hermano. Este demonio no se anda jugando con cosas, mis hermanos. Miren, este demonio no anda jugando. No lo pudo matar por la soberanía de Dios, que no lo permitió que lo matara. Pero este demonio anda jugando con cosas. Satanás no anda jugando, mis hermanos. Niños, no jueguen con esas cosas. Y sabe que Dios desde antes, y no es por ahorita, por quien esté o no esté, desde antes, Dios lo había marcado, haz mucho énfasis en eso. Tengan cuidado con lo que ven. Tengan cuidado con los que escuchan. Tengan mucho cuidado con lo que juegan. Saben de que ahorita, niños, jóvenes, todos, porque esto es para todos, mis hermanos, ya no vemos este tipo de manifestaciones, porque Satanás todavía hay, pero no son tan constantes como en ese tiempo, porque Satanás descubrió algo más efectivo que eso. Más efectivo que eso. No necesita tenerte echando espumarrajos y tirarte en un pozo de agua, no necesita tenerte ahí.
y a tenerte aquí nomás. Eso es lo más efectivo. Necesito tenerte nomás cegado por todas las tonterías que hay ahorita. Como cristianos, Satanás tiene una arma para nosotros, mis hermanos, súper efectiva: la comodidad. La comodidad, y ahorita lo vamos a ver más adelante. Mis hermanos que nos decimos cristianos, lo que hacemos es lo que decimos. Que nos decimos cristianos, mis hermanos, ¿qué permitimos en nuestra casa? Satanás no anda jugando. Yo se los he dicho varias veces. Yo, Germán Liendo, he abierto refrigeradores de casas cristianas, entre comillas, y he encontrado cerveza. ¿Qué permitimos, mis hermanos? ¿Qué permitimos? Ese es nuestro problema, mis hermanos. Tengan mucho cuidado con creer que lo malo no es tan malo. Tengan mucho cuidado, mis hermanos. Porque mucho de algo, aunque no sea pecado, se va a volver pecado. Jóvenes, ustedes son los más tentados de todos. Los más tentados de todos. ¿Qué imagen están dando en su trabajo, en la escuela, con los maestros? Y aquí, mis hermanos, está implícito ya la importancia de estar instruyendo a nuestros hijos en la palabra de Dios. De estarlos exponiendo constantemente a la palabra de Dios, mis hermanos, siendo el primer ejemplo nosotros. Ve a este padre, mis hermanos, probablemente no, apenas estaba Jesús en su ministerio y no había escuchado a lo mejor la palabra. A lo mejor ya lo había hecho, no sé, pero lo tenía desde su niñez, mis hermanos. ¿Qué habrá pasado? Escúcheme bien, ¿qué habrá pasado para que un demonio haya entrado en un niño? Ahí nomás se lo dejo. Ahí nomás se lo dejo. No sabemos. Tengamos, mis hermanos, también la imagen que nosotros damos a los niños, a los jóvenes, a que yo no sea su papá o su tío directo, si soy un hermano y sobre todo el que ven enfrente, todos los domingos. Tengamos misericordia, mis hermanos, por esas almas pequeñitas, por esos jóvenes que no se desvían. Tengamos misericordia de ellos. Este padre estaba desesperado. Y para el colmo, versículo 40, y rogué a tus discípulos que le echaran fuera, y no pudieron. No sé si se dio cuenta, mis hermanos, pero el versículo 38, no, perdón, eso lo vimos en Marcos. Ahorita que leímos Marcos. En Marcos, cuando Jesús pregunta, que están discutiendo, el hombre dice, te traje. O sea, este hombre, mis hermanos, vio la multitud y pensó que estaba ahí Jesús. Llega, trae a su hijo, mis hermanos, ya como la última esperanza lo trae y no está Jesús. Pero están los discípulos de Jesús. Los discípulos, mis hermanos, los mismos discípulos que venían de una gira ministerial, mis hermanos. Los mismos discípulos que 3, 4 días anteriores, mis hermanos, venían de echar fuera demonios. No, y dice, lo leímos, mis hermanos, Jesús les dio la autoridad para echar fuera demonios, sanar enfermos, predicar la palabra. Lo hicieron, venían de una semana de haberlo hecho. ¿Qué pasó? Ahora no pudieron. Ahora no pudieron. Los mismos, mis hermanos, porque aquí la palabra discípulos sí está hablando de los apóstoles. Los mismos no pudieron ahora. Versículo 41. Ahorita vamos a ver eso, Vamos a ver eso. Y respondiendo Jesús dice, oh generación infiel y perversa, ¿hasta cuándo tengo que estar con vosotros? Yo sufriré. Este es el Jesús que casi no oigo en muchos cristianos y en muchas iglesias. Este Jesús está enojado, estaba molesto.
Estaba molesto, mis hermanos. Oigan, les di mi autoridad, vienen de hacerlo ya. ¿Qué pasó? Y vean lo que dice Jesús. O sea, ¿hasta cuándo voy a tener que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo voy a tener que estar atrás de ustedes? Es lo que está diciendo Jesús. ¿Hasta cuándo voy a tener que estar atrás de ustedes? Este Jesús está exhortando a sus discípulos, mis hermanos, por su falta de fe. Por su falta de fe. Eso es lo que dice Jesús. Eso es lo que le dice. ¿Qué es lo que le está? Generación infiel y perversa. ¿Hasta cuándo tengo que estar con vosotros y sufrir? Mis hermanos, nuestra falta de fe, escúcheme bien, nuestra falta de fe es un pecado contra Dios. ¿Por qué estoy diciendo? Porque más adelante dice, por vuestra poca fe. Entonces lo vamos a ver. Nuestra poca fe, mis hermanos cristianos, es pecado. Es pecado. Jesús lo está exhortando por su incredulidad. La exclamación del Señor refleja la desilusión y el dolor que causaron en Jesús, las constantes fallas de ellos y creer y confiar de ellos en no creer y confiar en lo que Él les decía. Una y otra vez. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Porque es menester que a Dios se llegue a creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es imposible. Mis hermanos, nuestra falta de fe no es algo que deberíamos de tomar a la ligera, ninguno de nosotros. Aquí Jesús se los está regañando, lo está exhortando. Cada vez, mis hermanos, que tenemos falta de fe, cualquiera de nosotros, mis hermanos, pecamos cuestionando la persona de Dios, el poder de Dios, el plan de Dios, las promesas de Dios. Cada vez que dudamos es pecado. Y jamás, mis hermanos, deberíamos acostumbrarnos a nuestra falta de fe. Pues es que no soy perfecto. Exacto. Ese es el problema. Cada vez que dudamos, mis hermanos. Y miren, hermanos, sinceramente, yo nunca lo había visto tan así. Y ese es nuestro problema. Pensamos que a Dios dice, ay, bueno, mi hijo, pues es que, no, mis hermanos. No, y aquí lo estamos viendo. Jesús lo incendiaron. O sea, les he dicho, predicación tras predicación, y sigues dudando igual, Germancito. No tomemos a la ligera, mis hermanos, nuestra falta de fe, porque es pecado. Todos tenemos una lucha contra nuestra incredulidad, todos, mis hermanos. Y es una lucha que debemos estar peleando. Pero para poder pelear nuestra incredulidad, mis hermanos, pues es necesario estar pegados a Él. La Biblia, la palabra de Dios, que ahorita vamos a entrar en eso. Está bien. Versículo 41. Y respondiendo Jesús le dice, bueno, versículo 41 le dice, trae a tu hijo acá. Versículo 42, y como aún se acercaba, el demonio le derribó y despedazó. Marcos 9:20 nos da más contexto. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y este, cayendo a tierra, se revolcaba echando espumarajos. Este demonio se dio cuenta delante de quién estaba. Este demonio se dio cuenta que era su última oportunidad para matar al muchacho. Y hizo un último esfuerzo. Pero estaba delante del soberano. Versículo 21, que sigue. Jesús preguntó al Padre. Fíjese bien. Jesús le preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él respondió, desde su niñez. Ahora, hermanos,
¿Usted cree que Jesús no sabía? ¿Y para qué le pregunta? Es hermoso, mis hermanos. Es que, como les digo, siempre lo digo, mis hermanos, leemos la Biblia bien rápido. La escaneamos y no nos detenemos a saborear un poquito. ¿Por qué le está preguntando eso? ¿Para qué? O sea, ¿era necesario para sanarlo? No. ¿Jesús no lo sabía? Sí lo sabía. Entonces, ¿ha ido usted alguna vez al doctor, mis hermanos? Al médico. Y a veces nos toca de dos tipos de médicos. Está uno, el que pásele y no me diga, no me cuente tanto, ¿qué le duele? Esto, ok, tenga, pum, 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 vámonos, bye. Pero hasta otro tipo de médicos, a ver, siéntese, platíqueme. Y empieza a contar toda la historia, no tiene nada que ver, pero empieza a contar toda la historia, hasta que llega el dolor, y lo atiende, ¿qué pasa? Nos sentimos, ¿qué? Escuchados. Me sentí atendido, me sentí... No fui un paciente más, no me sentí como un paciente más para el doctor. Eso es lo que quería, esa era la intención de Jesús al preguntar. Jesús estaba mostrando interés al Padre de qué le estaba pasando con su hijo. Era como si Jesús le estaba diciendo, hey, no eres un número más, ven para acá. ¿Qué pasa? Y lo mismo, mis hermanos, pasa en la oración. ¿Para qué vamos y le decimos a Jesús, ya sabe? No es para nosotros, mis hermanos. Fíjese qué tierno es Jesús al tener todavía el tacto, mis hermanos, de acercarse con Él y decirle, ay, platícame, ¿qué está pasando? Mis hermanos, Dios sigue siendo el mismo Dios interesado de manera personal en nosotros. De manera personal en nosotros, mis hermanos. Y me gustó esto que decía un predicador. No somos un rostro anónimo. Gloria a Dios, mis hermanos. No somos un rostro anónimo. Sí, por más que le dé dolores de cabeza a Jesús, por más que lo haga molestar a Dios, y que sí, si soy escogido, no soy un anónimo. Nadie en la tierra es un anónimo, de hecho. Nadie. No es anónimo a Dios. ¿Qué contraste entre la sociedad hoy y Jesús y Dios? Para la maquila, fui un ingeniero más nomás. Fui un número más nomás. Fue un número porque te dan un número de empleados. Fue un número nomás. Para Dios no somos un número, mis hermanos. Para Dios no es alguien más a que tengo que entender el día de hoy. Marcos 9:22, el versículo que sigue. Y muchas veces, dice, lo ha echado en el fuego y también el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Fíjese bien. En este caso, la duda del padre no estaba en si Jesús quería ayudarlo. La duda estaba en si podía hacerlo. Vuelvo al punto que dije ahorita. ¿Qué impresión damos de Jesús? Porque esa impresión que este padre tenía de Jesús fue consecuencia de los discípulos. ¿Qué Jesús, mis hermanos, estamos enseñando con nuestra manera de vivir? ¿Qué Jesús estamos enseñando, mis hermanos, con nuestra manera de hablar, de actuar, de conducirnos? Esa impresión del Padre es culpa de los discípulos. Y Jesús le dice, versículo 23 y 24 de Marcos, ¿cómo que si tú puedes? ¿Cómo que si puedes? ¿Qué clase de pregunta? O sea, a mí me lo estás diciendo. ¿Cómo que si tú puedes? Y Jesús le dice, todas las cosas son posibles para el que cree. Todas las cosas son posibles para el que cree. Mis hermanos, la pregunta no era si Jesús tenía el poder para hacerlo, sino si el Padre tenía la fe para que se hiciera así. La pregunta, mis hermanos, si este Padre desesperado tenía la fe, mis hermanos, para que eso sucediera así. Y es lo mismo que pasa con nosotros, mis hermanos. No se trata de si Dios puede o no.
Se trata si nosotros tenemos la fe para que suceda. Se trata de si tenemos la fe. Ahora, esta promesa de que todas las cosas son posibles para el que cree, no es un cheque en blanco, dice un predicador. No es un cheque en blanco para pedir lo que quiera. No. Es fe en todo lo que Dios ha prometido. Te voy a poner un ejemplo. Pablo, Pedro, sanaban hasta con su sombra. Pero Pablo nunca fue sano. Es que le faltó fe. No. Hay cosas que no es la voluntad de Dios, mis hermanos. Hay cosas que simplemente no es la voluntad de Dios. En Pablo sabemos ciertamente que no le faltó fe. Hay cosas que es voluntad de Dios que no pasen. Hay otras que sí. Hay otras que son condicionadas, ya lo hemos aprendido. La fe bíblica, mis hermanos, confía en lo que no ha experimentado, en confianza absoluta a la verdad de las promesas divinas de la Escritura. Son otras palabras, mis hermanos. Yo confío en lo que a lo mejor todavía no experimento, pero confío en la veracidad de la Escritura y en que se va a hacer como Dios dijo que se iba a hacer. Por eso y ya lo hemos visto en mensajes pasados, nuestra fe no es ciega. Nuestra fe está fundamentada en su palabra. En su palabra. Ahora, fíjese bien, Jesús no le dijo, me gustó esto, Jesús no le dijo, ¿sabes qué? Vete, pídele a Dios que te dé más fe, y cuando tengas más fe, vienes. Jesús no le dijo eso. 24, versículo 24 de Marcos, el que sigue. Y al instante, el padre del muchacho gritó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Al instante, mis hermanos. Este padre no se esperó, mis hermanos. Este padre tenía un dolor fuerte, mis hermanos. Era su único hijo. El único. Estaba lleno de heridas ya, mis hermanos, probablemente. Lleno de golpes, lleno de llagas a lo mejor. Este padre tenía un hijo desde su niñez. Usted ya ni esperanza tenía el padre, yo creo, de verlo llevando una vida normal. ¿Sabe la carga que debió haber sido en el corazón del padre de pensar, ¿y cuando faltemos? Era un dolor fuerte del padre, mis hermanos, por su muchacho, por su hijo, por su único. En Mateo 17:14 vemos que cuando recién se encontró con Jesús, dice: se le acercó un hombre que arrodillóse delante de él. Tenía un dolor bien fuerte, mis hermanos, no era cualquier cosa. Pero luego le dice: creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Sí tenía algo de fe, pero reconoció que su fe era defectuosa, que no era suficiente. Y ojo, este hombre, mis hermanos, no quiso aparentar lo que no tenía. Este hombre no quiso aparentar lo que no tenía. Mis hermanos, tengan mucho cuidado con tratar de aparentar lo que no tenemos. Ananías y Zafira trataron de aparentar lo que no tenían. Ananías y Zafira trataron de aparentar lo que no tenían. Y terminaron los dos en el mismo hoyo. Mis hermanos, ¿por qué aparentar con él? Es lo que decía nuestro hermano pastor la semana, mis hermanos, en estas semanas. Si es tiempo de llorar, lloremos. Si es tiempo de reír, reíamos. Pero no tenemos de aparentar nada. Este padre no aparentó nada, ni le importó a los demás, ni le importó a los escribas, no le importó a nadie, y no trató de aparentar que tenía fe.
El pecado está en tratar de aparentarlo, mis hermanos. Ahorita lo vamos a ver. Creo, ayuda a mi incredulidad. No aparentó, sino que fue con la persona indicada para rogarle. Aún en mi falta de fe, ayúdame. Versículo 42. Más Jesús, en Lucas ya, más Jesús increpó al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo volvió a su padre. Marcos 9, 25 al 27. Marcos 9, 25 al 27. Cuando Jesús vio que se agolpaba una multitud, reprendió al espíritu inmundo, diciendo: el espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Y después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, salió y el muchacho quedó como muerto, tanto que la mayoría de ellos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole la mano, lo levantó y le puso en pie. Mis hermanos, Jesús nos andaba sugiriendo cosas, y quiero que vean, mis hermanos, Jesús lo hizo de manera muy sencilla. Sal, te ordeno, no vuelvas a entrar en él. Punto, se acabó. No andaba con fórmulas mágicas, mis hermanos, ni hablando en lenguas, ni con show y medio, mis hermanos. Jesús lo hizo bien sencillo. Bien sencillo. Y se le sujetaron. Se le sujetaron. No hay fuerza natural o sobrenatural que esté por encima del poder de Jesús. Nada ni nadie puede hacer algo que Jesús no haya ordenado. Nada, mis hermanos. Y otra vez, como siempre me ha gustado recalcarlo en todo Lucas, Jesús pudo haber mostrado su poder de muchas maneras. Jesús pudo haber mostrado su soberanía de muchas maneras. Jesús pudo haber mostrado su poder divino de muchas maneras. Pero eligió hacerlo, eligió hacer y mostrar su poder sanando gente, liberando demonios. Qué misericordioso, qué paciente, qué amor, qué bondad, mis hermanos. Y luego Lucas es el único que agrega esto: y se lo volvió a su padre. No nomás en un sentido de que aquí está, toma. No, mis hermanos. Le devolvió a su muchacho. Se lo devolvió. El que había perdido desde que era un niño, se lo está devolviendo. Dios tiene el poder de transformar a nuestros hijos, mis hermanos. Dios tiene el poder de transformar todos los corazones. Aunque su hijo está bien perdido, mi hermano, Dios tiene el poder para traerlo. Aunque parezca ahorita que sus hijos se van muy perdidos, aunque le está exhortando y le está diciendo y dice, y repítalo una y otra vez, no se canse de repetir la palabra de Dios. Porque va a llegar el día en que Dios lo va a traer, si es su voluntad. Pero no se canse usted de estar repitiéndole la palabra de Dios. Marcos, el versículo que sigue, 28 y 29. Cuando entró Jesús a la casa, fíjate, esto ya es corte de escena, se acaba lo que pasó. Cuando entró Jesús en la casa, sus discípulos le preguntaron en privado: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? No se lo preguntaron delante de todos. No se lo preguntaron delante de los escribas. Se lo preguntaron en privado. Porque ellos sabían muy bien la vergüenza que habían pasado. Muy bien la sabían. ¿Qué había pasado, mis hermanos? ¿Por qué no habían podido echarlo fuera? Los mismos que habían sido comisionados con la autoridad de Jesús. Jesús les dijo: tienen mi autoridad ahora.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que ahora habían quedado en ridículo, mis hermanos. En ridículo quedaron. Bueno, Jesús les da varias respuestas y todas están unidas en una cosa en común. Pero Jesús prácticamente les dio 3 respuestas. Número 1, por su falta de oración. Número 2, por su falta de ayuno. Número 3, por su poca fe. Pero esas 3 se unen o tienen en común una sola cosa. Los mismos que habían sido mandados tienen en común una sola cosa. Ellos pensaron, mis hermanos, que sus dones y las capacidades que Jesús les dio, ellos pensaron, mis hermanos, que podían hacer uso de ellas en piloto automático. Ellos pensaron que podían sacar demonios, mis hermanos, en piloto automático. Que no procuraron, mis hermanos, orar, no procuraron ayunar, ni siquiera tuvieron fe ya, o sea, no pensaron en que dependían de Él. Estaban sirviéndole a Dios o le sirvieron ahí en piloto automático nomás, mis hermanos. En piloto automático. Creían que tener esa capacidad para los demonios siempre se iban a sujetar. Creían que porque ya Jesús sabe cómo decir, no, pues ya no voy a orar, ya no voy a ayunar, porque ya Jesús me dio el poder y la autoridad para hacerlo. Creyeron que podían hacerlo sin depender de Él. Eso es lo que las 3 cosas tienen en común. No oraron, no ayunaron, no tuvieron fe. En resumen, creyeron que podían hacerlo sin depender de Jesús. Creyeron que podían hacerlo sin depender de Jesús, mis hermanos. ¿Y cuántos de nosotros, mis hermanos, estamos viviendo nuestra vida en piloto automático? Y fíjese, mi hermano, yo cuando me estaba haciendo esta pregunta, ¿sabe cómo iba a formular la pregunta? Le iba a poner, ¿cuántos de nosotros estamos viviendo nuestra vida cristiana en piloto automático? Pero luego después Jesús, Dios me trajo a la mente y dijo, ¿por qué? ¿Por qué tienes que especificar vida cristiana? Ahí está el problema, mis hermanos. En que tengo que especificar vida cristiana. No, mis hermanos, Cristo debe ser nuestra vida. Ahí está el problema, mis hermanos. Ese es el problema de nosotros, de todos nosotros, mis hermanos. Tengamos cuidado con estar viviendo nuestra vida en piloto automático. Ya no oro, ya no ayuno, ya no vengo. Hay cristianos viviendo vidas en las cuales Cristo nomás es un accesorio. ¿Cómo está la oración, mis hermanos? Estamos en una guerra espiritual. Lo del miércoles de mi hermano pastor me movió, mis hermanos. Y más porque iba a hacer lo mismo que iba a predicar hoy. Necesitamos depender de Dios, mis hermanos. Esforzarnos en depender más de Él. La pregunta es, ¿cómo está nuestra vida de oración? Siempre lo digo, uno apuntando a ustedes, tres apuntándome a mí. ¿Qué pasó con la oración de madrugada, mis hermanos? Empezando por mí. ¿Qué pasó? No es Salmo 63:1, oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente, mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, sedienta y sin agua, de veras. ¿Cómo está nuestra oración, mis hermanos? ¿Tú qué dices ser cristiano? Es más, déjame corregir, nosotros sabemos que somos cristianos. ¿Cómo está nuestra oración? ¿Cómo está nuestra lectura diaria de la palabra de Dios? Cuán dulce son a mi paladar, Salmo 119, 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel a mi boca. No lo digo por tratar de hacer publicidad, mis hermanos, pero tiene una herramienta que durante 8 años jamás la había tenido en ninguna de las 2 iglesias. Está todo grabado.
Si no me entiende ahorita porque hablo muy rápido, allá lo puedes poner que vaya más despacito. ¿Cuántos, mis hermanos, de nosotros, también yo, volvemos a poner un video, una predicación para repasar? Ni siquiera estoy diciendo que usted busque un tema nuevo. No. Repasarlo del domingo pasado. Ahí está todo. Casi todo. Y el problema, mis hermanos, y el problema otra vez, es que estamos viviendo nuestra vida, y eso no es mío, esa frase de otro pastor, en piloto automático. Piloto automático es, ¿ha visto los Tesla? Pin, pin, pin. No me preocupo por ver los espejos, no me preocupo por cambiarme de carril, no me preocupo por ver atrás, no me preocupo porque le va enfrente, el de al lado, no me preocupo nada. ¿Cuánto, mis hermanos, estamos invirtiendo en las cosas de este mundo, las seculares, y cuánto estamos invirtiendo en lo de Dios? Y fíjese, no estoy hablando de salir afuera, no. Oración, lectura y ayuno, no más. ¿Cómo está nuestro ayuno, mis hermanos? No es nuestra falta de tiempo, mis hermanos. No es que no podemos. Es nuestra incredulidad. Sí, mis hermanos, es incredulidad. No estamos creyendo que necesitamos con urgencia las promesas de Dios. No estamos creyendo que necesito orar, que necesito alimentarme en su palabra, que necesito estar ayunando, que necesito estar cerca de Él, que necesito estar instruyendo a mis hijos en su camino. No estamos creyendo, mis hermanos, que realmente tengo una necesidad de mi alma. Y si no lo estamos creyendo a tal nivel, mis hermanos, que llevamos a lo mejor años en piloto automático, déjame decirle algo, a lo mejor no es. A lo mejor usted no es. Porque déjeme decirle algo, ellos duraron nomás un tiempo en piloto automático. Los apóstoles, nomás duraron un tiempo en piloto automático, No toda la vida. No un año, meses. Decía mi hermano Isaac, y me gustó mucho lo dijo el jueves. Todos en nuestro trabajo, aun como vamos de casa, ofrecemos un servicio. Un servicio, especialmente los que trabajamos. Yo ofrezco un servicio. Como ingeniero, te ofrecemos un servicio. Y nos cuestionan constantemente por la calidad con la que estamos sirviendo, con el que estoy trabajando. Tenemos métricos. Bueno, mis hermanos, todos nosotros estamos sirviendo a Dios. Y otra vez, no se me encierre en nomás predicar y decir. Ya hemos hablado muchas veces, el hogar, los hijos, mi manera de trabajar, el gobernar mi casa, todo. Todo eso es servicio a Dios. Ahora, la pregunta es, ¿qué tal está la calidad de nuestro servicio? Y podemos decir, hermano, me estoy esforzando, ok, ¿con qué calidad te estás esforzando? ¿Con qué calidad nos estamos esforzando? A lo mejor se está esforzando, pero yo le pregunto, ¿con qué calidad? Tengamos mucho cuidado, mis hermanos, mucho cuidado con pararme a predicar, porque ya sé. ¿Se tentado en eso? Pues, todos los que predicamos constantemente. Pues. ¿Cree que no puedo hacer un sermón así nomás, intelectualmente hablando? Claro que puedo. Pero tengamos cuidado y no estar dependiendo en Él.
en pararme a predicar sin depender de Él, en pararme a dirigir sin depender de Él, en pararme a evangelizar sin depender de Él, en estar trabajando sin depender de Él, en estar en la casa sin depender de Él. Tengamos mucho cuidado, mis hermanos, con pensar que me puedo parar a dar testimonio de Él, predicar, dirigir, lo que sea, mis hermanos, sobre todo el servicio que es más directo. Tengamos mucho cuidado, mis hermanos, con pensar que porque tengo años ya puedo. No, mis hermanos, no funciona igual. En el mundo laboral secular sí funciona así. Aquí no. Aquí yo he visto cómo no, hablando en el cristianismo, he visto cómo hermanos que tienen años, mis hermanos, que yo pensaba que sabían mucho. Un año me tomó para decir, no sabía tanto. Su vida, de este cristianito que vi, su vida me dijo, dejó de depender de Él. Y fue de los primeros que bye. No estoy hablando de aquí, para que no empiecen aquí. No estoy hablando de aquí. Mis hermanos del instituto, maestros, todos aquí, no piensen que porque saben algo, ya pueden pararse a predicar, a dirigir, a testificar allá afuera, a dar clases. No, eso no. Necesitamos de Él. Y en el momento que pensemos que ya somos un papa no independiente, mis hermanos, ahí Dios nos va a tirar. Ahí Dios nos va a tirar. No somos nadie, mis hermanos. Somos basura. Somos basura, mis hermanos. Somos un saco de gente inútil, decía un predicador. Un saco de gente inútil, mis hermanos. Es lo que somos. Un saco de gente inútil que cuando estamos en las manos de Dios, Él nos hace útiles. Él nos hace útiles. No nosotros, no mi capacidad. Él me hace útil. Pero mis hermanos, miren ahí. Versículo 43. Y todos estaban atónitos de la grandeza de Dios y maravillándose de todas las cosas que hacía. Mas Jesús dijo a sus discípulos, versículo 44, poned vosotros en vuestros oídos estas palabras, porque ha de acontecer que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. O sea, que iba a morir. El pueblo había quedado maravillado por lo que había visto, mis hermanos, llenos de asombro inclusive, mis hermanos. El texto que leímos, cuando Jesús topa a la multitud, dice que quedó sorprendida la multitud cuando vieron a Jesús. Y mis hermanos, esa palabra sorprendida que está ahí, por más increíble que parezca, la redundancia, esa palabra que está ahí nomás aparece otras 2 veces en la Biblia, en la original. ¿Sabe cuáles son las 2 veces? Cuando Jesús está en Getsemaní, así ese grado, y cuando Pedro se encuentra con la santidad de Jesús en una de las barcas. Cuando Pedro y Juan se dan cuenta que la tumba está vacía. Nomás en esas 2 partes de la Biblia se usa esa misma palabra. A ese nivel estaban sorprendidos. A ese nivel estaban maravillados. No podían ni con sí mismos, ni se sentían que o sea, a ese nivel. Al nivel de Jesús de Getsemaní, al nivel de Pedro y Juan cuando vieron la tumba vacía. Esta multitud sintió gran grado de emoción al ver a Jesús. Y podemos decir, pues gloria a Dios, mis hermanos van a ser salvos. No. Porque Jesús después les dice, pongan atención, yo voy a morir. Los mismos que ahora que estaban sorprendidos y maravillados, dentro de 6 meses aproximadamente, 6 meses, iban a estar gritando, mátalo. Mátalo. La popularidad no es señal inequívoca de éxito como iglesia. Tener una iglesia grande no significa haber sido exitoso en el ministerio. Tener muchos seguidores en YouTube, en Facebook, lo que quiera, como iglesia, no significa éxito de esa iglesia.
ni el ministerio de esa iglesia. No es sinónimo. Aquí está. Tengamos mucho cuidado, mis hermanos, mucho cuidado en pensar que porque el pastor es más buena onda, porque tiene más seguidores o porque su iglesia está más llena, quiere decir que ahí está Dios más. No, mis hermanos, puede ser todo lo contrario. Todo lo contrario. Ellos querían milagros, ellos querían las bendiciones, pero no querían al Jesús que exige que renuncies a tu vida por el Rey crucificado. La mayoría de esas personas, mis hermanos, en todas esas mega iglesias, tienen el mismo corazón que esta gente. Solo quieren al Jesús que tiene un gran plan para tu vida, pero no quieren saber nada de obediencia. Para terminar, tu vida está esclavizada por el pecado. Este niño, este joven, mejor dicho, desde niño había sido endemonizado, poseído, mejor dicho. Tú que estás lejos, aunque creas que no parezca, tu vida está esclavizada por tu pecado. Tus pensamientos, tus deseos, tus acciones, tus palabras, todo lo tiene dominado Satanás. Todo. Podrá decir, usted ve el demonio en todos lados. ¿Sabes por qué te digo que tienen tanto el control de ti? Porque soy ingeniero. Porque soy ingeniero cristiano. Eso que ve en Apocalipsis, sí, por más raro que suene lo que estoy diciendo, eso que ve en Apocalipsis, la figura que se va a mover, todo eso que va a tener vida solo, estoy casi seguro que es inteligencia artificial, lo que ya está haciendo ahorita. Todos esos algoritmos que hay para que salgan toda la porquería que sale, todos esos son algoritmos preprogramados por alguien. Alguien que quiere llevar el control de la basura que estamos viendo. Corporaciones, empresas, todos ellos. Su rey es Satanás. Eso dice la Biblia. Todo lo que estás viendo, todo lo que está pasando, Dios está permitiendo que Satanás haga sus movimientos. Todo eso de la inteligencia artificial, todo lo que está viniendo, mis hermanos, todo se está acomodando para que llegue Apocalipsis. Sí, mis hermanos, a mí me lo dijeron cuando estaba en la universidad con internet las cosas. Todo eso que iba a venir, rápidamente fue. Sí, en la universidad vi el principio de lo que iba a venir. Ahora está pasando. El demonio es bien sutil. Yo te quiero preguntar en esta tarde, ¿en qué piensas constantemente? ¿Qué está en tu mente constantemente? ¿Te das cuenta que estás esclavizado? ¿Qué decisiones, te pregunto hoy, realmente son tuyas y no son influenciadas por la sociedad? Vives una vida de constante preocupación porque no tienes lo que te dicen que debes de tener. De veras, son como cristianos, mis hermanos. A veces nos dejamos guiar por ese tipo de cosas. Porque no tengo esa marca, o porque no tengo ese estatus, o porque no tengo ese teléfono, o porque no tengo ese dinero, o ese trabajo, o esos viajes. No quieres ser libre. La pregunta es, ¿crees? ¿Crees en Jesús que murió, que entregó su vida en la cruz de Calvario por tus pecados, que merece el castigo y nada más que el castigo y la ira de Dios sobre tus hombros, pero que Jesús en esa cruz como cordero dio su vida por ti? ¿Lo crees? ¿Crees que al tercer día resucitó, se levantó entre los muertos y que ahora está sentado a la derecha del Padre y que sigue transformando vidas hoy en día? ¿Lo crees? ¿Por qué no le dices hoy a Jesús, creo, pero ayuda a mi incredulidad?
¿Cuántas veces nos has oído? ¿Cuántas veces nos te han dicho ya? Date cuenta que estás encadenado. Pero Jesús puede romper esas cadenas. No importa qué tan gruesas sean o qué tan pesadas estén. Jesús las puede romper. Oremos, mis hermanos.